Es evidente que la inteligencia artificial y que la robotización están transformando radical y rápidamente nuestra economía. En otros momentos de cambio, la introducción de las tecnologías ha sido un proceso más o menos progresivo. Nada parece suponer que vaya a ser así. Este viene ya, viene rápido, ya está aquí. Y estamos hablando no solo de empresas, estamos hablando de poderes privados que tienen hoy una enorme capacidad para influir en la economía, en el trabajo, en la comunicación y en la política. Ya sabemos lo que pasa cuando el poder colectivo se debilita y cuando la concentración de poder económico y de poder político se concentra en pocas manos, ¿no? Queda en pocas manos. Lo que vemos es entonces, bueno, cómo la democracia se debilita y por eso las preguntas que nos hacemos hoy son preguntas de primer orden. Sobre la parte crucial, yo creo, de cómo la incorporación de la robotización y de la inteligencia artificial puede impactar en el empleo, por tanto en los salarios, por tanto en la economía doméstica de nuestro país y de otros, ¿no? Es evidente que está habiendo enormes incrementos de productividad vinculados a la robotización, a la automatización y a la inteligencia artificial. Lo que no hemos decidido todavía, o por lo menos no se nos ha preguntado todavía, es de qué manera vamos a repartir esos incrementos de productividad. Es evidente también que desde los años 70 la productividad ha ido creciendo en nuestras sociedades y es evidente también que ese incremento de productividad se ha repartido de forma tremendamente desigual, que durante estas últimas décadas han aumentado grandemente los beneficios y los ingresos de las empresas y no han aumentado de forma paralela los salarios reales de los trabajadores y las trabajadoras. Y eso es una pregunta que tenemos que hacernos, o por lo menos es una situación desde la que tenemos que partir, ¿no? Y además a todo esto tenemos que sumarle que estas empresas no son solo empresas económicas, sino que también gestionan y controlan infraestructuras críticas de seguridad, de datos, de la forma en la que nos comunicamos internamente, de la forma en la que se crea y se difunde la opinión pública, ¿no? Es decir, que son empresas que no solo tienen mucho poder económico, sino que además controlan recursos e infraestructuras críticas para nuestros países y para nuestras sociedades democráticas. ¿Qué hacer, ¿no?, ante esta evidente transformación que hoy creo que tiene algunos países todavía un poco paralizados? Diría que nuestro país es uno de los que más nos estamos empezando a hacer las preguntas y que tenemos una cierta valentía en afrontarlas, ¿no? En Estados Unidos ya hay propuestas como la de Bernie Sanders, lo habréis visto, que propuso hace unos meses, en octubre, presentó un informe en el Senado de Estados Unidos proponiendo un impuesto a los robots como una medida para garantizar que los beneficios de la IA y de la automatización no se concentran en pocas manos, no se quedan solo en los 1000 millonarios que no han hecho más que aumentar su patrimonio durante los últimos años. De lo que estamos hablando aquí, una vez más, es de crecimiento económico y de la justicia social y fiscal que va aparejada a ese crecimiento económico, o al menos va para las personas que creemos en la justicia fiscal y la justicia social. Es evidente que hay otras que incluso desconocen que son una parte de nuestro ordenamiento constitucional. Aquí no se trata tampoco de frenar la innovación ni de negarse a los cambios tecnológicos que vamos viviendo, sino de ser realistas y de saber que nos estamos jugando mucho más que una pelea de nombres y una transformación, repito, crucial tanto de la economía como de la sociedad. Y aquí tenemos que ser claros, y desde Más Madrid lo somos. Nosotras creemos que hay que pararle los pies a las corporaciones, a los 1000 millonarios y también a los políticos que les ponen la alfombra roja, porque la razón de que unos puedan evadir fiscalmente miles de millones de euros cada año es porque hay políticos que regulan de forma directa para que esas personas puedan evadir sus impuestos. Y nosotros queremos hacer exactamente lo contrario, ¿no? En los países desarrollados, en España, la mayor parte de la población paga entre un 25 y un 50% de impuestos sobre la renta, sobre su renta, sobre la renta que genera cada año. La realidad es que los millonarios pagan mucho menos de tipo real, tanto en nuestro país como en otros países del mundo, ¿no? Visteis, imagino, el reciente informe que publicó Oxfam en Davos, ¿no? Desde el año 2020, la riqueza combinada de los 1000 millonarios ha crecido en un 81%, que son 2,5 billones de euros. 2,5 billones de euros, el crecimiento de la riqueza de este pequeño grupo de personas es lo mismo que poseen 4.100 millones de personas, es decir, la parte más pobre de la población del mundo. Estamos hablando de un crecimiento de las desigualdades que no se había visto nunca en sociedades como las nuestras, que nunca habíamos dado por normalizados y que no debemos de dar por normalizados ahora. Termino remarcando una vez más, ¿no?, la relación que hay entre el poder económico y el poder político y en la no casualidad, sí causalidad, que existe entre la presión de estos oligarcas y de estas grandes corporaciones desde lo económico para intervenir en el poder político. No es casual que los dueños de miles de millones de euros, pero también de grandes plataformas y corporaciones, hoy intervengan tan directamente en el debate político, hoy intenten intervenir tan directamente en el debate político los Zuckerberg, los Musk,
Pavel, los señores que controlan enormes esferas de poder y de influencia. Si a estos señores que permiten que en sus herramientas digitales campen a sus anchas las estafas de las criptomonedas, los desnudos ilegales de las mujeres a través de la inteligencia artificial, la propagación de bulos, el negacionismo, la manipulación de la atención a través de algoritmos que son oscuros y que están destinados a monetizar el tiempo que perdemos cada día en sus redes sociales. Si todo esto no les importa, pero lo que les importa es que hablemos de ello, entonces tenemos una pista muy clara sobre en qué dirección tenemos que regular. Hay que regular para que estas personas tengan menos poder y para que no sientan que nuestras vidas, nuestro tiempo, como decía Tess, son un campo infinito con el que hacer dinero que se quedan solo ellos. De eso van estas jornadas, de pensar, como decía antes, el presente y el futuro, de hacernos preguntas valientes y de recordar, con esto termino, que los estados y las coaliciones de estados seguimos teniendo poder. Hay toda una ideología y un ataque, una organización, digamos, muy coordinada de ataque al concepto de Estado y al concepto de soberanía, ¿no? No hay nada que hacer porque ellos son muy poderosos y entonces lo único que podemos hacer es callarnos y quedarnos tranquilos, ¿no? Porque van a venir a por nosotros. No, hay que recordar que es lo contrario, que tenemos el poder democrático, el de las sociedades, el de los pueblos, el de los estados y el de las alianzas de estados tan grandes como nuestro país y los países que nos rodean para hacerles frente democráticamente a estas personas que pretenden devolvernos a los años más antiguos del feudalismo. Así no voy a decir nada que no hayan dicho ya mis compañeras, ¿no? Porque yo creo que voy a redundar un poco en los mensajes que hemos lanzado, pero sí que es verdad que la tecnología, la inteligencia artificial, la automatización no son fenómenos neutrales, no han caído del cielo, son fenómenos que son el resultado de decisiones humanas, de decisiones económicas, empresariales, políticas, y lo que tenemos que decidir es quién se queda con los beneficios y quién regula y quién asume los costes. Bajo esta premisa tenemos un debate que va más allá de pensar en la tecnología, va más allá de pensar en la inteligencia artificial, como decía Rita, va de pensar cómo nos vamos a imaginar nuestras sociedades y cuál es el presente y el futuro de nuestras democracias, ¿no? Que en algún punto se están viendo amenazadas bueno, pues por toda esta explosión tecnológica y estos tecnooligarcas que quieren influir e intervenir en nuestra vida, en nuestras decisiones políticas y en nuestras decisiones democráticas. Vivimos en una paradoja en la que nunca hemos tenido tanta riqueza con tan poco trabajo humano, ¿no? Si nos remontamos muchas veces cuando hablamos de las jornadas laborales, ¿no? Y cuando se hablaba de la jornada de 8 horas, todo el mundo se imaginaba que en el año 2026 íbamos a trabajar todavía menos y íbamos a ser capaces de repartir dos grandes riquezas, no solamente la riqueza económica, sino la mayor riqueza que tenemos, que es el tiempo. Bueno, pues esto no parece que esté sucediendo, ¿no? Tenemos un momento en el que se ha producido mucha riqueza y, sin embargo, esa redistribución de la riqueza, estamos viendo cómo se está abriendo cada vez más una brecha entre las desigualdades, una brecha de desigualdad entre los que más tienen y cada vez tienen más y los que menos tienen y, bueno, pues de alguna manera se les está mermando su capacidad, su igualdad de oportunidades a la hora también de participar en la democracia. Hemos sostenido durante décadas un estado de bienestar, sanidad pública, educación, pensiones, cuidados, protección social, también muchas veces amenazadas, también amenazadas a día de hoy, ¿no? Un bienestar social en el que nunca nos podemos estar con los brazos caídos ni dejar de estar atentos porque siempre está amenazado. Y, bueno, pues una parte de este creciente valor económico se está generando o con menos empleo o directamente sin él. Entendiendo que la tecnología viene a ser una herramienta al servicio de la ciudadanía, a ser una herramienta al servicio de nuestro tiempo y a ser una herramienta al servicio de nuestras democracias. Y esto nos obliga a preguntarnos cómo somos capaces de redistribuir este tiempo, de redistribuir esta riqueza, sabiendo que ahora tenemos automatismos, inteligencias artificiales y tecnología que están sustituyendo el valor del trabajo, no solamente sirviendo como una herramienta de apoyo, sino que lo están sustituyendo y, sin embargo, no estamos recogiendo de alguna manera los réditos económicos que están generando estas plataformas, ¿no? Por eso el tax de robots me parece más que imprescindible y necesario. Tenemos el tax de rich y tax de robots. En este caso muchas veces incluso coinciden. Los más ricos son los que tienen estas plataformas digitales y estas plataformas tecnológicas. Y
Tampoco se trata de hacer una caricatura, que sabemos que la van a hacer, ¿no? Una caricatura de, ¿queréis ponerles impuestos a los robots? Sí, queremos ponerles impuestos no a los robots, pero sí a una tecnología que está sustituyendo un modelo claro que teníamos de redistribución de la riqueza y un modelo claro que teníamos de redistribución de nuestra fuerza de trabajo y de nuestra economía. Y por eso tenemos que pensar en sistemas fiscales, claro que sí, en sistemas fiscales que sean justos, que como decía Tess, nosotros creemos, por supuesto, en la justicia social, creemos tanto que está puesto en la Constitución española y estamos viendo emerger cómo estas nuevas formas de renta se están escapando, de alguna manera, de la contribución común y de nuestra financiación de nuestro estado de bienestar y, en cierta manera, de nuestra financiación del futuro de nuestras sociedades. En paralelo, una parte del debate se ha centrado en la idea esta de sustituir el trabajo humano y creo que no podemos quedarnos encerrados tampoco en ese falso dilema, ¿no? En el falso dilema de si la inteligencia artificial no es por sí sola el final del trabajo o si lo es una herramienta que tiene que estar al servicio sí o sí de los ciudadanos. Y lo que tenemos que debatir y reflexionar es cómo se reparte esa riqueza, cómo se reparte ese trabajo, cómo se reparte ese tiempo y cómo se reparten los beneficios de ese progreso. Y, como siempre, la regulación va siempre un poquito por detrás, ¿no? La política siempre va un poquito por detrás. Van primero Antonio y la gente que se preocupa de esto y que proponen soluciones y la regulación va un poquito por detrás. Es verdad que la regulación europea está intentando poner, de alguna manera, coto a estas desigualdades y a estas injusticias, pero siempre vamos con una velocidad que va bastante por detrás de lo que nos está comiendo de alguna manera la realidad, ¿no? Y, ya lo ha dicho Rita con respecto a los señores estos tecnofeudales, los Musk, los Zuckerberg, ¿no? Que no contentos solamente con acaparar gran parte de la riqueza mundial, quieren acaparar gran parte del poder democrático mundial y esto, pues, lo siento mucho, pero no se lo tenemos que permitir. Estos días en Más Madrid estamos hablando, sin tapujos además, que nos están robando Madrid. Nos están robando Madrid, nos están robando nuestras viviendas, nos están robando nuestros servicios públicos, nos están robando nuestros centros de salud, nos están robando... Bueno, pues también nos están robando el tiempo, ¿no? También nos están robando el tiempo, también nos están robando la capacidad de redistribuir nuestras decisiones, de redistribuir la riqueza y de redistribuir esa justicia social. ¿En qué lo queremos traducir? Lo queremos traducir estos avances tecnológicos en más tiempo, en más democracia, en menos estrés, en más derechos, que es en lo que se debería de traducir y que entiendo que en el siglo pasado cuando alguien pensara, mira, fíjate, dentro de un siglo los robots van a hacer esto, esto y esto, bueno, pues entonces trabajaremos menos, tendremos más derechos, tendremos más libertades. Bueno, pues estamos viendo cómo se está poniendo en duda. Y poco más que decir, como ministra de Sanidad, decir que esto tiene un grandísimo impacto en la salud. Las transiciones mal gestionadas se pagan en salud. Si no somos capaces de redistribuir el tiempo, de redistribuir los beneficios económicos y de redistribuir y de que haya un beneficio común, que esté el bien común en el centro de todos estos avances tecnológicos, todo esto lo vamos a pagar sí o sí en salud. Y un modelo productivo injusto, al final, va a tener consecuencias en salud, consecuencias laborales, consecuencias económicas a largo plazo. Por eso, lo que estamos hablando hoy es de cuál es el contrato, cuál es el contrato social que vamos a hacer en la era digital. ¿Cuál es ese contrato social? Es un momento de transformación, es un momento de cambio, es un momento de revisión de ese contrato social en una era digital en la que han cambiado los elementos de nuestra sociedad. Así que, nada, os deseo una jornada muy productiva.